Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para comercios, cuáles son las compañías más convenientes para asegurar tu negocio contra los riesgos más importantes contra los que está expuesto. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Jorge Castro para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Hoy estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros, como siempre, Yamila Escala, y en esta ocasión nos acompaña Gustavo Nefa para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Y en el día de hoy, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, estuvo presente en el Congreso hablando sobre uno de los temas más relevantes de la economía hoy, que es la creciente deuda, la creciente deuda que tiene nuestro país. Si uno mira los últimos datos del INDEC, la deuda externa cerró el año 2017 por encima de los 230.000 millones de dólares, incrementándose un 30% con relación, más de un 30% en relación al mismo mes, al mismo año, o sea, al año pasado, al 2016. El grueso de esta deuda, de estos 230.000 millones de dólares, es deuda pública, es 160.000 millones de dólares. Un tema, Santi, realmente preocupante. Sí, es preocupante el ritmo que se endeuda al gobierno, sobre todo porque el gobierno trata de explicar de que no hay un riesgo de capacidad de pago. Claro, hace todos los cálculos en base a un PBI que está creciendo, a proyecciones que son optimistas acerca del futuro, pero todos sabemos que el problema de la deuda comienza a volverse una mochila pesada y a veces una bomba de tiempo imposible de desarmar cuando la economía empieza a caer. Y así como no hay mal que dure 100 años, tampoco hay una economía que crezca durante 100 años. Entonces, claro, ¿qué va a pasar si este ritmo de endeudamiento continúa y de repente pasa algo en el resto del mundo, como una guerra comercial o cualquier otro factor, que hace que la Argentina empiece a caer? Estas son las principales dudas que plantearon hoy los diputados y senadores presentes en el Congreso, justamente al ministro Caputo. Como siempre, uno de los más destacados y más ingeniosos, Ale, en las críticas fue el exministro Kicillof, ¿no? Que le dijo, le preguntaba, ¿no? Lo interpelaba al ministro y le dice, mire, hay deuda que está creciendo, hay fuga de capitales, que según datos oficiales, desde el inicio del gobierno de Macri, llegó a 30.000 millones de dólares. Y tenemos déficit comercial récord. Tres datos importantes: suba de deuda, déficit comercial y fuga de capitales. ¿Esto le recuerda algo? Le dijo al ministro. Claro, y todos los legisladores oficialistas bajaron la cabeza porque son claramente los síntomas de la década del 90, ¿no? Hay muchas diferencias, por supuesto, uno no puede hacer estos paralelismos tan sencillos, pero son problemas, y problemas graves que el gobierno efectivamente tiene que resolver. Y sobre todo la gente se pregunta, bueno, con una recaudación que está creciendo al 37%, una suba de IVA de más del 50%, ¿tanta necesidad hay de tomar deuda? Esta misma semana, Ale, se tomaron otros 5.000 millones de deuda. Son realmente preguntas, algunas de ellas fueron respondidas hoy por el ministro Caputo. Bueno, claramente, y como lo señaló, ¿no?, también el ministro de Finanzas, un hecho central es avanzar en la reducción del déficit fiscal, ¿no? En la medida en la que esto se logre, se va a ir desacelerando el crecimiento de la deuda, que es claramente, ¿no?, un factor de gran vulnerabilidad, como dijo la oposición, para la economía argentina, ¿no? Sí, lo cierto es que el gobierno está teniendo en cuenta solamente, cuando muestra los números, el déficit primario de la economía y no el déficit financiero, ¿no?, que es el que se acumula después de tener en cuenta los servicios de la deuda. Pero evidentemente el déficit fiscal es un tema que preocupa al gobierno, justamente por eso lanzó el retiro voluntario de empleados estatales, a ver si puede bajar un poco el gasto corriente en salarios, uno de los más grandes de lo que es el presupuesto nacional.
Sí, hay un cronograma, ¿no?, de reducción del déficit fiscal planteado con claridad. Por ahí es más lento de lo que a muchos nos gustaría, pero en la medida en la que se vaya cumpliendo hay chances, ¿no?, de resolver, ¿no?, de detener el crecimiento de la deuda y posiblemente evitar una crisis en el futuro. Vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablar de seguros para comercios, como señalaba en la apertura, cuáles son las compañías más convenientes para asegurar tu negocio contra los riesgos más importantes contra los que está expuesto. Un ejercicio simple: presentar un caso y plantearlo ante distintas compañías para saber cuál es la más conveniente. En realidad, respecto a precio, uno después sabe que las diferentes compañías ofrecen diferentes particularidades y por eso uno tiene que consultar a más de una, lo que siempre recomendamos, más allá de los distintos estándares de calidad que vamos trabajando, por ejemplo, a través de los premios Prestigio. Dicho esto, les vamos a presentar el caso del día, que tiene que ver, como decía Alejandro, con un seguro para comercio. La posibilidad de tener una cobertura para hacer frente a determinados siniestros que pueden ocurrir en nuestro local comercial. Entonces, el ejemplo de hoy es una librería en Capital Federal, atención, de unos 60 metros cuadrados. Desde ya no es lo mismo asegurar un local de 60 metros cuadrados que de 250. En este caso, 60 metros cuadrados. ¿Por qué es importante esto? Porque en eso se va a basar el cálculo, ¿sí? ¿Cuánto me sale a final de mes esa póliza? Detalles: 1.750.000 incendio edificio, 200.000 incendio contenido, 50.000 robo general y, por ejemplo, 2.500 pesos para lo que es la caja. Bien, estos son, les presentamos los valores mensuales para el seguro que les comento en lo que refiere a comercio, ¿sí? Acá los tenemos, muy bien. Provincia, 685 pesos. Sancor, 705. Allianz, 717. Integrity, 721. 766 para Río Uruguay. La segunda, 775. 778 Mercantil Andina. Meridional, 792 pesos por mes. Mapfre, 805. Y Sura, 812 pesos. Atención a lo siguiente: ninguna de las compañías consultadas ofrecían un seguro contra inundaciones, algo que todavía ahí queda en el tintero por trabajar para las distintas compañías, pero esos son los valores y a calcular el suyo si está interesado en este producto. Bueno, no me canso de repetirlo, vemos que por el costo de una cena para 3 personas asegurás tu negocio por todo un mes, contra los riesgos obviamente más importantes contra los que está expuesto. Vamos a cambiar de tema y abrimos este repaso de lo sucedido en los mercados de capitales con lo sucedido a nivel local. Y tras 2 semanas de caídas, el Merval, si bien no se recuperó en esta semana corta, por lo menos, Gustavo, interrumpió la caída. Interrumpió la caída, podría ser peor, pero bueno, del máximo al mínimo está teniendo un 11% de caída, lo cual es una corrección. Es importante tenerlo en cuenta. No es un mercado bajista, sino una corrección. Pero bueno, más allá de los desafíos estructurales que veníamos hablando de la economía, parece que las cifras de actividad económica le vienen sonriendo un poco al gobierno finalmente. Y eso sumado a, bueno, más atractivo por el lado del precio de los bonos, que quedaron bastante bajos después de las caídas del mes de febrero y marzo. Y por el lado del mercado accionario también con esa llama encendida de la posible recalificación como mercado emergente por parte de MSCI. Encontramos una nota de color que es la intervención del Banco Central para planchar el tipo de cambio. Eso alimenta el denominado carry trade, es decir, los inversores internacionales venden sus dólares, lo traen para Argentina, hacen LEVAX o cualquier bono en pesos con un virtual seguro de cambio. Esto le puede costar mucho a Argentina, mucho más allá de los 2.000 millones de dólares que viene gastando Argentina en el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque pierde competitividad en el medio. Y esto es un tema conocido y no hace más que retrasar, digamos, el ajuste. Muy bien, con este análisis de Gustavo cerramos el bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder tus consultas con información sobre la nueva normativa relacionada con el pago con tarjeta de débito. Así es, mientras vemos información de Bancos en pantalla, le cuento que hubo mucho rechazo por parte de los comerciantes
a esta obligación de recibir en los comercios tarjeta de débito. Justamente hoy hubo una reunión entre funcionarios y representantes de las cámaras de comercio para ver cómo iban a hacer para que los comercios no tengan que pagar el costo de lo que implica tener este servicio. El gobierno, por supuesto, quiere bancarizar la mayoría de la economía para tratar de reducir la evasión. Así que vamos a ver cómo continúa esto. Por ahora, mucho rechazo a lo que es esta iniciativa oficialista. Bueno, cambiamos de tema y en los últimos meses se aceleró la inflación, inquietando a todos aquellos que masivamente se endeudaron con préstamos que ajustan por el índice de inflación. Agustina Martínez Bassi le preguntó al público qué piensa en este contexto sobre los préstamos UVA. Café Financiero le preguntó a los consumidores si en el actual contexto les sigue pareciendo conveniente los préstamos ajustables a la inflación para comprar una vivienda. ¿Te parece que la aceleración inflacionaria de los últimos meses le quitó atractivo a los préstamos UVA a los que se ajustan a la inflación? Sí, le quitó un poco atractivo porque es incierto porque uno no sabe lo que va a pagar dentro de cierto tiempo. Sí, para mí sí, nunca fueron algo que me hayan llamado la atención, la verdad que no creo mucho en esos créditos. Obviamente cuando surgen los cambios y sube la cuota y por lo tanto se encarece. ¿Crees que en los próximos años la inflación va a estar por arriba o por abajo de los salarios? Por arriba, como ahora. Y esperemos que baje. Ojalá algún día sea por abajo, pero por cómo viene la cosa me parece siempre por arriba. ¿Pensás que aquellos que se endeudaron con este tipo de préstamos que se ajustan a la inflación van a terminar teniendo problemas para pagarlos? Y creo que sí. Van a terminar pagando una cuota más de lo que ganan por mes. Puede encontrarse en un problema. Espero que no sea así, por lo menos, ¿no? por el bien de la gente y de todos nosotros, ¿no? Muy bien, y a nivel internacional hubo una noticia importante esta semana con el anuncio por parte de China de la aplicación de aranceles a 106 productos norteamericanos que repercutió justamente en el mercado accionario de los Estados Unidos, ¿no, Gustavo? Sí, China y Estados Unidos se están midiendo, está tratando de negociar bajo sus propios términos, creo yo, Trump, tal como lo conocemos. Creo que es importante entender eso. Ninguna de las medidas que se anunciaron todavía están efectivas, con lo cual hay espacio para el diálogo, sí, pero el problema ha ido escalando y la repercusión sobre los mercados ha sido directa. Y esto se suma a otros factores, tales como valuaciones extraordinariamente altas de las empresas tecnológicas, que era el sector que más ponderación había acumulado en el S&P 500, y junto con el caso Facebook y los embates directos de Trump hacia Amazon han depurado muchísimo las valuaciones. Pero todavía hay riesgo dando vuelta. Los mercados han revisitado los mínimos que habían alcanzado en febrero, pero a partir de la rueda de hoy, por ejemplo, ha tenido una extraordinaria volatilidad, arrancando menos 2% y el S&P 500 cerrando el 1% de suba. El mercado da para todo. Así que las oportunidades están a la vista y muchas empresas han quedado con precios relativamente atractivos. Bueno, el escenario que estamos viviendo este año. Vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una entidad aseguradora. Con esa información en pantalla y con la novedad de una nueva normativa en lo que refiere a qué, a lavado de activos y prevención contra el terrorismo. Por un lado, la simplificación en la contratación de algunos seguros, la segmentación de clientes por riesgos, pero por otro lado también la intensificación en lo que refiere a materia informativa, ¿sí? A los órganos de control que con esa información esperemos, avancen hacia mejores situaciones en lo que refiere a esta importantísima materia. Ahora bien, próximo plazo para ir siguiendo, ¿no?, cómo viene este camino. El 30/9 las compañías aseguradoras habrán tenido que desarrollar una metodología para poder identificar y evaluar ese riesgo segmentado que propone, en principio, esta normativa. Bueno, cerramos así este bloque. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Jorge Castro. Bueno, ya estamos con el economista Jorge Castro para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Gracias por estar una vez más aquí. Por favor, gracias por invitarme.
Y bueno, la guerra comercial lanzada por el presidente estadounidense Donald Trump semanas atrás sumó en los últimos días un nuevo capítulo con la represalia de China que anunció aranceles para 106 productos norteamericanos. Jorge, ¿crees que esta escalada va a continuar en los próximos días? Bueno, me parece que en un sentido estricto no se trata de una escalada, porque la respuesta de China tiene un carácter exactamente simétrico a las medidas norteamericanas y también está condicionada la ejecución de las medidas chinas a que los Estados Unidos comiencen la ejecución de sus represalias comerciales contra la República Popular China. Y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, ha anunciado que las medidas norteamericanas, a más tardar, van a estar recién en ejecución a partir de junio de este año. De modo que en realidad hasta ahora lo que hay son amenazas de las dos partes, no represalias de ningún tipo. Bueno, fuego de artificio se trata de las dos superpotencias de la época. Y lo que está ocurriendo es que las partes ya están negociando. Y una de las formas de negociación que tienen es precisamente ante estas manifestaciones sucesivas de represalias comerciales. ¿Pero ves alguna justificación en la guerra comercial que lanzó Trump? Bueno, hay una muy clara, muy nítida. La acaba de señalar el propio representante comercial de Estados Unidos, Lighthizer, en el sentido de que la única preocupación de Estados Unidos no está centrada en el superávit comercial que tiene China con Estados Unidos, que el año pasado ascendió a 380.000 millones de dólares. La preocupación de los Estados Unidos se refiere a los productos que China exporta a los Estados Unidos y en general al mundo, dotados de la tecnología de la nueva revolución industrial, que son los que se manifiestan en el programa de desarrollo industrial que tiene China en materia de alta tecnología, denominado Made in China 2025. La cuestión está centrada en este aspecto específico. Lo que en definitiva está haciendo Estados Unidos con Donald Trump es lanzando un desafío a la República Popular en el sentido de no reconocerle la supremacía en las nuevas industrias del futuro, que son las de la nueva revolución industrial, sobre todo en lo que hace a la utilización de la tecnología clave de la nueva revolución industrial, que es la inteligencia artificial. ¿Que hoy hay una ventaja tecnológica hoy de parte de China contra Estados Unidos? No. La ventaja está... El liderazgo en materia tecnológica y científica en el mundo actual está en manos de Estados Unidos. Claro. Es la primera potencia mundial. Eso es lo que uno suele pensar, ¿no? Es así. Lo que pasa es que el crecimiento del sistema informático y digital de China es tan extraordinario que comienza a ganar posiciones incluso en los terrenos más avanzados de disputa, incluyendo la inteligencia artificial. Pero ¿por qué no permitir, ¿no? También que la tecnología, que el conocimiento se extienda en otros países, ¿no? Porque entre las dos superpotencias, Estados Unidos y China, hay una relación inescindible de competencia por el poder, puja por el poder mundial, y al mismo tiempo de cooperación. Cooperación y competencia y cooperación son las reglas de juego de la relación entre Estados Unidos y China en el siglo XXI. Si bien hasta junio, contaba Jorge, se abre una ventana de negociación, muchos hablan de cómo puede impactar, si se lleva a cabo esta guerra comercial, en los países de la región. La pregunta es, de aquí hasta junio, ¿hay algo que la Argentina pueda hacer, algunos recaudos que podamos tomar en caso de que este escenario empeore? Bueno, lo primero, el recaudo fundamental que tiene que tomar la Argentina es tratar de comprender lo que está en juego y qué es lo que está sucediendo. Y no dejarse ganar por fantasmas y, sobre todo, evitar las visiones catastróficas. Acá no hay catástrofe alguna, acá hay conflicto por el poder entre Estados Unidos y China, un conflicto por el poder que al mismo tiempo está unido a un esfuerzo sistemático de cooperación entre las dos superpotencias de la época, esto es, entre Estados Unidos y China. ¿Pero no crees que este conflicto pueda terminar en un golpe importante contra el comercio internacional? No. El total... como en la década del 30, ¿no? Que hubo una guerra comercial que desembocó en una caída importante del comercio. El total de las exportaciones de alta tecnología China en materia de la nueva revolución industrial es el 2.5% del total de las exportaciones de la República Popular este año.
Y a su vez, las exportaciones de productos de productos chinos con tecnología de la nueva revolución industrial, que son importados por los Estados Unidos, es 0,05% del total de las importaciones norteamericanas. Acá no hay conflicto comercial, acá lo que hay es puja por el poder en las industrias del futuro de alta tecnología y por lo tanto la disputa sobre las industrias del futuro. Cambiando un poco de tema, Jorge, algunas voces alertaron justamente estos días acerca de una posible suba de la tasa de interés en Estados Unidos, más rápido de lo pensado, y cómo eso puede impactar. Hoy el tema volvió a salir en la visita del ministro Caputo al Congreso, ¿no? Los diputados les preguntaban, ¿qué están haciendo ustedes para prevenir en caso de que suba la tasa de interés? ¿Cuál es tu opinión? ¿Va a seguir esta hiperliquidez mundial o hay que prepararse para un escenario de stop del flujo de capitales? Lo primero que hay que advertir es que la tasa de crecimiento de la economía norteamericana en los últimos 3 meses es superior al 4% anual. Estados Unidos en este momento tiene pleno empleo, creación récord de puestos de trabajo, está recibiendo un verdadero boom de inversiones del mundo entero debido al recorte de impuestos realizado por Donald Trump. Es absolutamente normal, necesario, que con una economía norteamericana en un proceso de boom sistemático como el que experimenta en el momento actual, las tasas de interés aumenten. No hay ninguna novedad, no hay ninguna sorpresa con el hecho de que la Reserva Federal va a tener que aumentar 2 o 3 veces, se verá, la tasa de interés de corto plazo para alcanzar el notable nivel de crecimiento de la economía estadounidense este año 2018. La pregunta, Jorge, es hasta qué nivel pueden alcanzar, ¿no? esa suba de las tasas de interés, ¿no? Bueno, el punto de partida son las tasas de interés más bajas de la historia. En este momento, las tasas de interés de la Reserva Federal están en el orden del 0,5 o 1,5% anual. El punto de partida es ese, los aumentos son del orden del 0,25%, cada vez que se decide aumentar las tasas de interés de corto plazo. Bueno, por ejemplo, si uno toma, ¿no?, el bono del Tesoro de los Estados Unidos, la tasa hoy está en torno al 3%, ¿no? Hoy estaba en el 2,80, ¿no? Antes de la crisis, llegó hasta antes de la crisis del 2008-2009, se ubicaba en el 4%. ¿Se puede volver a esos niveles? No sabría decirte, la verdad es que no sabría decirte. Lo que es seguro es que la distancia, el nivel de las tasas de interés, en términos reales, de los bonos norteamericanos de 5 años, 10 años, que es el bono arquetípico de la Reserva Federal, hasta llegar a 30 años, en este momento es el más chato de la historia de los últimos 30 años. Lo que esto significa es que o hay dos posibilidades. De acuerdo a las experiencias anteriores del capitalismo norteamericano, cuando esta situación de horizontalización de las tasas de interés de corto, mediano y largo plazo se produce, está aproximándose a una fase recesiva en la economía norteamericana. Lo que sucede en el momento actual es exactamente lo contrario, porque el crecimiento de la economía norteamericana este año, del orden del 4% anual en los últimos 3 meses, está acompañado por el hecho de que la economía mundial en su conjunto ha vuelto a adquirir una alta tasa de crecimiento económico, 5% anual es la tasa de crecimiento de los últimos 3 meses de la economía mundial, después de 6 años de estancamiento. Y este crecimiento de la economía mundial tiene un carácter coordinado y sin excepciones dentro de los países avanzados o los emergentes. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo, es que hay una nueva revolución industrial que está abarcando y impulsando el crecimiento de la economía de todos los países del mundo, comenzando por los más relevantes, tanto del mundo avanzado como el emergente, precisamente porque la cuestión ahora en China y en Estados Unidos consiste en la forma en que se enfrenta el fenómeno de la nueva revolución industrial. Bueno, muchas gracias, Jorge. Por favor. Nos vamos con este análisis detallado de Jorge Castro sobre los temas que preocupan, sobre la economía global, el conflicto comercial entre China y los Estados Unidos y la suba de la tasa de interés internacional. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.